Sean bienvenidos a World Soccer Champs News. En el día de hoy les mostraré 5 conceptos y 3 bonus de sugerencias mínima para futuras actualizaciones. Dicho eso, comencemos. Editor de Kit mejorado. Sé que tenemos un editor de Kit y se agradece, pero para mí es muy básico, por eso les presento mi concepto de editor de Kit mejorado, donde tenemos más opciones para hacer combinaciones. Podéis ver cómo queda el equipamiento en todos los lados. Cambiar el color del botín. Podemos hacer que la camiseta sea una versión con manga larga o que usen camiseta larga debajo. Este concepto lo hice con detalles así que pueden pausar en cada imagen de las opciones para ver lo que se podría crear. Con este editor se podría asemejar a algunos kits actuales de los clubes y CQ podría ser un dolor de cabeza actualizar cada kit con este editor. Pero para eso está la comunidad. Gestión del equipo mejorado. Este es mi concepto de gestión de equipos mejorado, donde lo más llamativo sería que se pueden ver los rostros de los jugadores. A mí estéticamente me agrada así junto al color de la posición adentro. Abajo a la izquierda se pueden ver 2 opciones de formación, donde serviría como un guardado de formación, así tenés uno como titular y otro como suplente. Y abajo a la derecha hay un botón para ver a los jugadores restantes. Al hacer clic a un jugador se puede ver los stats y verlo así me gusta personalmente. Arriba a la izquierda se puede ver la formación y al hacer clic en el botón de abajo saltar a más formaciones. Entrenamiento mejorado. Este sería mi concepto, donde cada jugador tendría el color de su posición y añado 2 nuevas cosas. Reforzar entrenamiento, que como dice, podés reforzar entrenamiento donde no podés usar el jugador y donde dependiendo del potencial. Edad del jugador. Se podría mejorar o empeorar la media. No podés esperar a que un jugador de 42 años suba. Solo le bajarías la media y lo lesionarías. A los jugadores más jóvenes les subirías la media, pero quedará cansado. Añado también un filtro donde se puede encontrar jugadores más rápido por su posición. En la posición de delantero también incluirían los extremos, igual en el mediocampo, las otras posiciones y la defensa también. Concepto de cantera o academia juvenil. Este sería mi concepto de academia o cantera juvenil, donde creo que el estilo le pega bien a World Soccer Champs. Tendría 2 apartados, uno sub-15 y otro sub-20. El de sub-15 se podría tener jugadores menores de 15 hasta la edad mínima. Serviría principalmente como guardado de jugadores donde podríamos corregir el error de que este Cristiano en el Data Pack 1998 con 13. No tiene sentido que pueda debutar con 13 donde antes no se le daba la oportunidad que ahora. Y también serviría para jugadores que aún no debutan, como los hijos de Cristiano y Messi, que están en la cantera del club de sus padres. Cuando cumplan 15, irían al apartado de sub-20, donde esos jugadores irían al primer equipo al final de la temporada si te falta jugadores. Y está la opción de elegir a los jugadores que van a subir. Paso del tiempo. Este es un concepto donde dará realismo a los modos de carrera. Y es que al pasar los años estaría bueno que los jugadores cambien su apariencia y se note el paso de los años. World Soccer Champs sería el primero en tener esto porque juegos como FIFA y eFootball no tiene. Podés hacer la carrera de un jugador de 16 y tendrá la misma apariencia que a los 36. Última 3 mini sugerencias. Sería bueno que la pantalla de los titulares de los equipos se viera así, donde podés elegir tu equipación junto al rival. Sería útil que podamos ver la edad de los jugadores de equipos de otras ligas. Y más útil sería si podemos tocar al jugador y mandar una oferta por él. Eso fue todo en el día de hoy. Si quieren una segunda parte, denle like y suscríbanse.